Hola, ¿cómo están? Voy a hacer una breve introducción al tema marginalista. Ustedes tienen ya el texto de Ruin, donde aparece unos dos capítulos hablando sobre mercantilistas tempranos y tardíos. Esa división, en principio, es arbitraria, pero quiere establecer dos ideas. Una primera idea, que era una actuación desde el punto de vista del Estado sobre temas que causarían lo que llaman ahí el embelecimiento de la moneda, que días atrás se preguntó esto, que tenía que ver con que la moneda hecha de oro o de plata, como se exportaba el oro y la plata, por ser elementos de metales valiosos para cualquier otro Estado o nación, hacía que las monedas se tuvieran que imprimir con otros metales que no eran preciosos o no eran tan valiosos, y entonces la acuñación de monedas sobre otro metal hacía perder valor en la moneda. Si hace perder valor en la moneda nacional, lo que se puede comprar es menos, es decir, suben los precios. De allí viene una explicación, si se quiere, previa a una visión que va a ser puesta como monetarista, o sea, explicar desde la visión de la moneda. Y por lo tanto, el recurso que se daba como solución a eso era prohibir la exportación de oro. Fenómenos mercantilistas vinculados a ello, a esas medidas iniciales, más bien intentan establecer que todavía no estaba muy desarrollada la industria y el comercio inglés. Recién esto lo podemos ver claramente para Inglaterra después de 1805, después de la batalla de Trafalgar, donde Inglaterra le gana a Francia y España en una batalla marítima, donde lo deja sin la Armada Invencible a España y sin la flota francesa. Entonces todos los mares son propiedad más o menos de los ingleses, y por eso es que tienen tantos lugares, desde las Malvinas hasta Filipinas, India, y en todos los lugares del mundo, aún hoy, conservan parte de lo que se llamó la Commonwealth, donde aparecía Australia, donde aparecía India, donde aparecieron eh, distintas partes del mundo, donde ellos extraían, comerciaban materias primas que luego revendían. A partir de un uso muy importante, que la revolución fue esa, industrial, del uso del carbón, el uso de la energía y el uso de maquinaria para poder expandir esa producción y exportar sus textiles, exportar su industria. Recién ahí, cuando Inglaterra, después de 1805, puede empezar a expandir esa industria, es dominante del mundo. Durante más de un siglo expandió su comercio fuertemente, y luego se convirtió en un tema financiero, donde directamente financiaban las compras y las ventas a todo el mundo. Es decir, si alguien no tenía plata, ellos también prestaban, generaban esa posibilidad de deuda. ¿Por qué? Porque esa moneda era mundial. Cualquiera podía comprar con la libra oro en cualquier lugar del mundo. Entonces, gran parte de los países periféricos, nosotros también, era la acumulación por esa libra oro y no por las monedas domésticas. Más o menos como lo que pasa ahora con el dólar exacerbado en Argentina. Es decir, la fuga que se habla acá vulgarmente de dólares sería una cosa parecida a la idea de el envilecimiento de la moneda para los mercantilistas tempranos. Ahí aparece Selden, Malines, distintos autores ingleses, también en una versión continental en Alemania, con distintas características más comunales, más vinculadas al Estado, y en Inglaterra más vinculado al comercio y a las empresas. Pero el resumen de esto es que estos tempranos establecían que, como Inglaterra no tenía minas de oro y tenía que hacer acuñación de monedas de oro, que tenían un cierto valor, puede pasar que el exportar el oro disminuya la posibilidad por el Estado de imprimir, de acuñar monedas de oro, y por lo tanto dar un envilecimiento de la moneda. Acuden a ello entonces a la prohibición de exportación de oro en las aduanas. Claramente, al tiempo de hacerse estas medidas,
sacan la conclusión de que no llegan a ningún buen puerto, es decir, no tienen la posibilidad de impedir esa exportación porque se lo vendían a otros países, por ejemplo, que podían acuñar con ese oro otra moneda, que podía pagarse por lo que se llama arbitraje. Es decir, todo el mundo trata de ubicar sus ahorros, su inversión, en alternativas más rentables. Y si las alternativas más rentables es exportar oro para vendérselo a más de lo que vale la acuñación de la moneda. Imagínense, por ejemplo, una moneda de $1 argentina de oro. Bueno, el oro que tiene esa moneda vale más que $1. Entonces, ¿qué uno hace? Se lleva la moneda y la funde para venderla como oro y no como moneda de $1. Ese tipo de cosas. Pasaron en Argentina en el virreinato, donde Argentina tenía más de 5 monedas y que el faltante metálico era lo que se suele llamar la ley de Grisham, que figura también ahí en el texto, que es que la mala moneda reemplaza a la buena moneda. Por este fenómeno. El valor intrínseco de la moneda, o sea, el contenido, el metal, valía más por su peso que lo que decía la moneda. Entonces, claramente no conviene tenerla como moneda, conviene tenerla como cosa, como oro. Así de sencillo. Pero bueno, no podían evitar esa exportación, el burlar a la aduana, y en la medida en que el comercio se sigue desarrollando, lo que encuentran en vínculo los mercantilistas tardíos, y ahí aparece Moon, uno de los autores principales, es que es el comercio exterior, o sea, exportar más de lo que se importa, lo que hace que el país tenga los recursos en la moneda que sea. Finalmente, en ese momento, si no hay una moneda internacional, después va a ser la libra a oro, pero mientras no hubiese, lo que se estaba pagando es en oro. O sea, se pagaba en oro y después el país con ese oro acuñaba su propia moneda de su propio reino. No es que se usaba la moneda de otro país. Ahora ya, cuando nosotros hablamos de dólar, estamos hablando que hay una primacía de un fiat money, o sea, un dinero fiduciario, porque el dólar está hecho de papel, no tiene un contenido valioso. Es valioso porque es un dólar, porque es el Estado el que les da ese valor. El mercantilismo al día de hoy sigue siendo válido, aunque no tenga una teoría. Rubin se encarga de decir que es preteórico, pero lo que da a lo que va a surgir posteriormente como el esquema clásico, con los fisiócratas que vamos a ver después, es un lenguaje común económico, por el cual ya empieza a establecerse cuáles son las variables importantes. Nosotros vamos a verla con cuentas nacionales en una reunión, en un tutorial, hablando de cuentas nacionales, que son las variables que normalmente usamos en economía, establecidas y que todo el mundo las conoce. Eso tiene por un lado el consumo de las personas, que se llama consumo, el consumo de las empresas, que se llama inversión. Eso va a dar lugar a una demanda, consumo de las personas y las empresas, que generan del otro lado una producción o oferta de bienes para satisfacer esa demanda. Y fundamentalmente la causalidad normal en el capitalismo es de demanda a oferta. Es decir, cuando cae la demanda, hace decaer la oferta. ¿Podría haber problemas de oferta? Sí, por ejemplo, la pandemia. La pandemia es una cosa rara, por la cual los trabajadores están imposibilitados de salir a trabajar y por lo tanto hay una limitación de oferta. O sea, no se puede hacer porque no pueden trabajar. Pero en general, las limitaciones del sistema son de demanda. Para que crezca más, tiene que haber más demanda. Y eso en general está de mano de los estados. Los mercantilistas tardíos entonces observan que para mejorar la obtención de riqueza vinculado con la posesión de oro del país, es necesario exportar más de lo que se importa. Y entonces, Moon, como autor destacado, ustedes van a poder ver en el texto que explica que aún uno puede tener restricciones al comercio, es decir, prohibir importaciones y tratar de exportar al otro. Es como empobrecer al vecino. Yo le saco el oro al otro país vendiéndole productos y yo me quedo con el oro, que sería la expresión de esa riqueza. Sin embargo,
Luego, cuando hay una moneda mundial como la libra oro, que depende su valor no del oro directamente, sino porque era Inglaterra, que recién después de la Primera Guerra Mundial perdió su poder frente a Estados Unidos, la, la posibilidad de entonces disputarse esa riqueza ya sería vía el comercio, exportar más de lo que se importa. Y exportar más de lo que se importa puede significar dos cosas: exportar más cantidades o más precio, más caro. Es decir, si yo puedo vender más caro, cosa que es difícil porque, como ya sabemos, hay arbitraje. Arbitraje significa que hay competencia. Si yo quiero vender más caro, yo pongo más caro las cosas, probablemente la competencia no lo pone más caro porque puede, pues yo estoy sobrepasando el precio y yo no voy a vender, y va a vender el otro. Entonces yo no me quiero quedar sin ventas. Yo no puedo poner el precio que quiero. A nivel mundial es algo parecido. Yo para desplazar a otro tengo que vender más cantidades, desplazando al otro bajando precios. También es difícil porque tengo que tener una tecnología renovadora. Bueno, Inglaterra logra eso en la revolución industrial, porque logra usar el carbón, que sí tenía mucha mina de carbón, para mover maquinarias, con lo que fue primero la primera revolución, la segunda después va a aparecer a fines del siglo XIX con el petróleo. Pero entonces, ese mejor uso, con mejores técnicas, con nuevas innovaciones en la producción, hace que inunden el mundo, justo con la caída de China en ese momento, de casualidad, porque China dominaba el mundo de 5.000 años hasta ese momento, y estudie si es una casualidad o no, probablemente sí, pero la expansión de Inglaterra es a través de los mares. China jamás intentó, más que por viajes de placer o de simplemente revisar lugares y no de posesión, tener una flota en búsqueda de agrandar su imperio. Inglaterra sí. Entonces llenó de mercancías el mundo, pudo conseguir suficientes divisas para poder empezar a prestar, y entonces sus ingresos hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX ya tenían un carácter estrictamente financiero sus ingresos, es decir, ganaban cobrando fletes porque usaban las embarcaciones. Vos querías exportar algo, ellos te daban el flete, o sea, los barcos, y te cobraban el seguro por si se hundía el barco. Entonces cobraban seguros, tenían empresas de estricto tinte de crédito y de generación de deudas para el comercio con todo el exterior, y por tanto sus principales ingresos empiezan a ser, después de la mitad del siglo XIX, estrictamente financieros y no comerciales. ¿Por qué? Porque Inglaterra además crece su consumo, y al crecer su consumo crecen sus importaciones. Entonces, comercialmente, por ahí tenían déficit comercial, importaban más de lo que exportaban, su gente vivía mucho mejor. Pero ¿cuál era el ingreso central? Por lo que se llama la cuenta de capital, que vamos a ver más adelante, y no por la cuenta corriente, o sea, expo-impo. Pero los mercantilistas en principio, como Moon, planteaban que uno, si quiere exportar más, puede hasta llegar a no prohibir las importaciones, sino permitir importaciones y reexportar esas importaciones con un valor agregado, con un valor mayor. Jugar un poco con la idea de que esto puede ser elástico, es decir, puedo llegar a subir las exportaciones a pesar de que aumentaron las importaciones. En principio, toda la visión mercantilista apunta a decir no, vamos a prohibir importaciones y dejar exportar. Si todos los países hacen lo mismo, se anula el comercio exterior, que es en parte lo que pasa con las guerras comerciales como la que vemos con Estados Unidos y China ahora. Empiezan a poderse retaliaciones y cortes en lo que se puede vender, lo que le van a comprar. Recuérdense que nosotros, los países y cualquiera, puede decidir sobre lo que va a importar, lo que vas a comprar, no lo que vas a vender. Nadie sabe lo que va a vender, pero sí sabe o puede intentar regular lo que va a comprar. Si yo no quiero importar algo porque quiero ahorrar los dólares, tengo que hacer una industria para reemplazar lo que yo importo. También es difícil, por ahí no podés. Pero eso es un largo proceso, por los estados intentan sustituir importaciones, que es el proceso de desarrollo que se conoce normalmente y que todos los países desarrollados han hecho. Sustituir importaciones significa producir adentro, generar industria adentro, para poder reemplazar lo que se importa. Por supuesto, desde afuera intentan vender ese producto, se van a oponer a que vos desarrolles esa industria y probablemente hagan todo tipo de ofertas para facilitarte un crédito
con tal que vos no hagas eso porque lo estás perjudicando. La historia de toda la periferia cada vez es más difícil desarrollarse precisamente por eso, porque países como China, pero antes Inglaterra y antes y posteriormente Estados Unidos, y bueno, y Europa hacen productos de mejor calidad porque han logrado imponerse en el mercado mundial, partiendo como cualquier otro país de cero, pero con el aval de ser los primeros que habían llegado. Entonces impusieron ciertas marcas, ciertos productos y cierta innovación tecnológica y que continuamente hay una brecha de diferencia con respecto a otros países que no podemos alcanzar. Y entonces estamos casi obligados, salvo que rompamos y hagamos un esfuerzo para no importar un producto último, piensen en las computadoras, los teléfonos celulares. Difícilmente uno puede reemplazar eso de un saque si no necesita un montón de tiempo. Entonces, la solución ya no pasa por ahí, pero ya el abaratamiento, por ejemplo, de exportación de China, y antes lo que era Estados Unidos, sobre los celulares, sobre la tecnología, hay una constante carrera entre los principales países de centro en tratar de venderle al resto del mundo el producto, vía por competencia tecnológica, bajar precios o hasta imponer ofertas para que te compren más. Los países periféricos en general están con pocos recursos y normalmente pueden ceder aquí y allá a formas de endeudamiento en divisas, como la deuda externa argentina, para poder seguir manteniendo un nivel de vida. Pero eso los lleva a tener que pagarlos y cuando lo tienen que pagar no tienen las exportaciones necesarias para poder pagarlo. Cosa que Argentina está negociando ahora una deuda externa que Macri, en el anterior gobierno, impulsó en más de 100.000 millones de dólares, cosa que es muy poco recomendado para cualquier país periférico endeudarse en dólares. El grueso de países en los últimos 4 años de la periferia se endeudó en moneda doméstica. Es decir, le prestaban dólares comprándoles bonos que estaban nominados en moneda doméstica. Argentina, al revés de esto, generó deudas con bonos que estaban nominados en dólares y estamos obligados entonces ahora a pagar dólares y no los tenemos, porque hay que exportar muchísimo más que lo que importamos para poder sobrarnos dólares físicos para pagar. No podemos ir con pesos a comprar dólares al banco de Estados Unidos. Como país no podemos hacer eso. La única manera genuina de conseguir dólares es exportando. Y sabemos, como acabo de decir, que las exportaciones son exógenas, son autónomas. ¿Qué quiere decir? No nos dan bola, porque queramos exportar más, no vamos a exportar más. Traten ustedes de prepo de vender un producto. Hagan, qué sé yo, masitas en su casa y salgan a la calle a vender. Si no quieren comprar, ustedes no van a poder obligar. Ahora, al revés, pónganse ustedes en demandantes, quieren comer masitas. Ven a alguien que está vendiéndola, deciden comprar. ¿Sí? Entonces, en resumen, la visión mercantilista nos deja en el ámbito de la circulación de mercancías, no de la producción. En principio no se metieron mucho, no tenían una teoría, como va a aparecer con los fisiócratas. La primera teoría va a ser fisiócrata, la clásica. Pero no por eso deja de ser importante, porque al día de hoy cualquier país tiene medidas de protección de su mercado interno. Y por lo tanto, las medidas pueden ser con, por ejemplo, forma de regulación de calidad, tarifas, ponerle tarifas o, o cupos a la importación. Sí, bueno, puedes importar, pero tanta cantidad, no tanto lo que quieras. O ponerle aranceles a las importaciones, puede ser al valor, le ponen un tanto por ciento más para que sea más caro y defender la industria nacional porque al ser más caro el importado, la industria nacional que no puede seguir esa tecnología más importante o costos más baratos de China, por ejemplo, permitirle sobrevivir a la industria. Todos los países hacen eso, todos los países regulan fuertemente por el tema calidad. A veces vos podés tener hasta mejoras competitivas respecto a producción de frutas, manzanas, de Río Negro, aceite de soja, por ejemplo, acá, o las alconaftas, y sin embargo los países de centro ponen trabas porque tienen el poder de hacerlo. O sea, el mercantilismo es también la preparación armamentística para poder ir a la guerra. Y eso se quedaba bien, porque no había un win-win en el comercio.
Yo empobrecía al otro, el otro me quería atacar, o al revés. Si él no quería comprarme, yo iba y lo invadía para que me comprara. Entonces, eso no deja de ser realista hoy, y hoy se expresa fuertemente con Trump en las medidas que ha tomado de cerrar y defender su economía con medidas mercantilistas. La visión liberal suponía que eso estaba pasado. En realidad nunca estuvo pasado porque Estados Unidos siempre reguló su mercado interno. Siempre puso tarifas, siempre puso a la importación, aranceles a la importación de valores, aranceles a ocupos por cantidad física, y lo mismo promover las exportaciones. Insisto, promover exportaciones es fácil decirlo, pero si no te quieren comprar, no te compran. Entonces, los países siempre han regulado sus importaciones, y en ese sentido el mercantilismo tiene esa importancia porque muestra que a pesar de todas las ventajas de poder exportar más, la guerra se da en varios planos. Esos planos los vamos a poder ver, en principio, en un Brzezinski, en el siglo XX, donde habla de 5 pilares para poder tener el dominio mundial. Uno podría preguntarse por qué el dólar es la moneda mundial. Y bueno, no por casualidad. Si vamos a ver los 5 predominios, hablaba de, por ejemplo, el manejo de la cultura. El manejo de la cultura lo podemos observar en McDonald's. ¿Quién no conoce McDonald's? Está en todo el mundo produciendo lo mismo. ¿Quién no conoce Hollywood? Entonces, todo el mundo viendo Hollywood, exporta cultura norteamericana. El tema de la prensa libre, libertad de empresa, regulan quién es democrático o no, quién es políticamente democrático o no. Acusan a Venezuela de esto, acusan a Rusia de otro, y ellos ahí hacen cualquier desastre, como se puede ver ahora con el manejo de hace tiempo, no de ahora solamente, desde la matanza inicial cuando llegan en la colonia hasta el manejo racista que se mantiene el día de hoy perfectamente, o solamente que explota se puede ver, pero cualquier barbaridad han hecho, hasta explotar bombas atómicas dentro de su territorio para probar inicialmente. Han hecho de todo. Sin embargo, ellos deciden sobre el otro si es democrático o no, o si es avalable o no. También la política de las cañoneras se llamó en su momento, en invadir países de Centroamérica, que era como su patio trasero, se llamaba. Y nosotros tuvimos dictaduras que fueron avaladas por ellos. La de Chile en 73, directamente participación norteamericana en tirar abajo un gobierno socialista como el de Allende, y en general Kissinger hablando bien de la dictadura de Videla, mayor asesina de toda la historia argentina. Ahora bien, eso a nivel político. A nivel científico-tecnológico, son la avanzada también Estados Unidos. Tienen haciendo fusión nuclear, o sea, generan energía sin radiación. Todavía no lo han logrado, pero están ahí investigando. 500 metros bajo tierra para generar una especie de sol, pequeño sol, donde funden materiales en un plasma y genera no radiación. En los soles, en las estrellas, se forman los materiales que estamos viendo más pesados que el hidrógeno. Entonces se van acumulando átomos por gran cantidad de calor y generan todos los metales que conocemos, todos los productos que conocemos, fueron hechos en alguna estrella, como decía Carl Sagan en Cosmos. ¿Qué digo al final? Bueno, el poder militar. El poder militar tiene flotas en todos los océanos para dominar a todo el mundo. Cuando eso pueda ser igualado por China, recién ahí China va a poder competir militarmente. Si no, siempre tienen salvaguarda como último punto el tema militar. ¿Por qué el dólar no sería la moneda dominante? Bueno, los dejo.